De publicar los datos provisionales de nuevos contagios por coronavirus en la comunidad. Son un total de 644, 80 menos que ayer. Destaca la subida de positivos en Teruel capital, que suma 44 casos en sus dos zonas básicas de salud. Datos altos también en Monzón, con 21 casos, y en varias zonas de Zaragoza capital, como Oliver, con 23 contagios, y San José Sur, con 20. Barbastro baja hasta los 15 casos positivos. Hay una tendencia a la estabilización en el número de contagios diarios, pero, tal y como alertó hace días Salud Pública, los ingresos hospitalarios continúan al alza. Raquel Pérez. Sí, por eso es necesario ampliar los espacios. Está previsto que a partir del lunes en el Hospital Clínico de Zaragoza comiencen a utilizar esta carpa de urgencias para tratar a pacientes leves. El Ejército la instaló aquí en el aparcamiento a mediados de agosto, pero ahora la presión asistencial es mucho mayor. Para que se hagan una idea, este Hospital Clínico de Zaragoza es el segundo con más pacientes COVID de todo Aragón. Actualmente hay 210 personas ingresadas con coronavirus, 175 están en planta, pero preocupan especialmente los que luchan graves contra la enfermedad. En la unidad de cuidados intensivos hay actualmente 35 personas.